Eloísa, bienvenida al podcast Isoteca. Agradezco mucho el que te hayas tomado tu tiempito para que nos acompañes. No, al contrario, muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. La verdad es que yo muy contenta de participar en este proyecto tan interesante que acabo de conocer, gracias a ti, gracias a María de Isoteca. Me encantó la temática. Eloísa, me alegra que te haya gustado y que estés tan entusiasmada como me lo has ido comentando mientras íbamos coordinando este episodio. Eloísa, ¿cómo andas? Sé que estás allá en México. ¿En qué ciudad En estás? México, estamos en el centro del país, es el Estado de México. Específicamente, aquí son municipios, yo sé que allá son departamentos, algo así escuchaba. Sí, sí, Aquí sí, es el sí. municipio de Tecámac, en Estado de México, en el centro del Ah, país. mira, Ujú. Acá genial, tienen su genial. casa, así decimos siempre, y con toda sinceridad, el día que por acá anden, aquí nos encontramos. Perfecto, Eloísa. Qué agradable tener esta oportunidad de que ahora la tecnología nos permita tener contacto con Una profesionales maravilla. como tú, que están también interesados en los sistemas de gestión y que están por allá por México. Creo que va a servirnos para ir compartiendo algunas impresiones y algunas experiencias desde allá del otro lado. Cuéntame un Así poquito, es. Eloísa, ¿cómo así llegaste al mundo de los sistemas de gestión? Fíjate que fue algo muy curioso porque yo tuve la oportunidad, traía la vocación, o sea, yo creo que uno nace con cierta vocación y en algún momento de la vida te hace ese llamado. Y yo siendo muy joven y recién egresada de la carrera profesional ya, me dieron la oportunidad de dar clases en una universidad a los 24 años. Entonces, empiezo a dar clases, pero curiosamente la profesora que daba la materia de calidad se tiene que cambiar de residencia porque su esposo lo mandan a otro estado de la República. Entonces se queda la asignatura sin profesor ya avanzado el cuatrimestre. Y es cuando dicen, pues, ¿quién puede dar la materia de calidad? Pues Eloísa, que sabe algo de administración, ella debe saber calidad, ¿no? Y para nada, o sea, son cosas diferentes, es otro mundo. Y bueno, pues a mí siempre me han gustado los retos y dije, pues vamos a ver, yo nada más había escuchado el tema de ISO 9001 como parte de una clase en la carrera profesional, pero no se entró a profundidad en nada absolutamente. Nada más que era una organización internacional que estaba emitiendo normas internacionales a las que México también ya estaba aceptándolas y difundiéndolas en México, en el país. Entonces, me dan la asignatura y me voy a capacitar a unas oficinas del gobierno. En ese entonces se llamaba Compite y daban capacitación para las micro, medianas empresas que querían saber sobre calidad. Entonces, para mí se abrió un mundo completamente distinto al académico. Cuando me empiezo a encontrar con el empresario que está a un lado, que tiene problemas ya de rentabilidad de su empresa, que tiene quejas de clientes, que está por cerrar y que está buscando una alternativa para poder sacar adelante su empresa, ¿no? Entonces te encontrabas a mucha gente con muchas preocupaciones en esas sesiones, menos profesores, yo era la única profesora, creo, pero ahí aprendí sobre qué era la norma ISO 9001. Y en esos días se está creando el Congreso Internacional de Calidad, que iba a ser en la Ciudad de México también, y pues me fui al Congreso. Y empiezo también a escuchar muchas conferencias, vinieron gente de varios países a dar temáticas muy interesantes, todo relacionado con la calidad, y pues me enamoré. O sea, ese fue mi inicio, el dar clases. Después ya les dije, no me quiten la materia, ¿no? Esa materia es mía y no me la quiten. Y empecé pues a buscar más, a aprender más. Y llegó el momento en que a la universidad la invitaron a que se certificara. Somos parte de un subsistema en ese entonces y dijeron, se tienen que certificar todas las universidades. Pero nos encontramos con algo interesante, algo que nos ocurrió ahí. Estábamos en la transición de la versión 94 a la versión 2000. No sé si a ti te tocó, te ves muy joven. Entonces, No, yo para serte sincero empecé con la 2008. fíjate, yo Pero por aprendí con 94, la de los mil, 20 requisitos o 16. Ajá, entonces 20, 19 o 16. Entonces pasé de esa versión 94, que estamos hablando de 1999, al año 2000. Surge la nueva versión. En esa transición a
la invitación a la universidad y pues como no somos expertos, yo solamente soy teórica porque estoy aprendiendo en teoría todavía y se invita a que vengan algunos a hacer sus propuestas económicas. Acá se le llama concurso por invitación cuando estás en el gobierno. Tienes que sacar tus bases de qué servicio requieres y a los proveedores, en este caso, como no son muchos, se les hace la invitación y queda seleccionado uno de ellos. En las universidades, no sé allá en tu país, acá acostumbramos que cada evento se magnifica, o sea, se hace una ceremonia, se toman fotografías, se invita parte de la comunidad, tanto alumnos como profesores, y entonces teníamos todo listo para hacer el arranque de nuestra implementación con consultores para ISO 9001. Y nos llaman en la mañana para decirnos que desisten del proyecto, que no les conviene por los viáticos y porque la cotización fue baja y pues no les convenía económicamente. Y nos dejan en el aire otra vez. Pero como ya teníamos el tiempo encima... Eloisa, no puedo dejar de decir esto. Creo que ahí es donde nace, o ahí se aplica ese dicho que los dejaron como novia de rancho. Me imagino Así que nos sí, dejaron, exactamente, acá también decimos así, ¿eh? Nos dejaron como novia de ranchos, vestidos y alborotados, estábamos aquí. Esa es la frase. Y entonces, porque por los tiempos hay compromisos y en gobierno, pues si tú te comprometes a certificar, lo tienes que lograr porque te asignan recursos, ¿no? Entonces nos fuimos por la opción 2 de los consultores y empezamos a hablar aquí de consultores. Fueron los primeros que yo conocí en ISO. Llegan los segundos consultores y nos pasamos un proyecto de 10 meses, terminaron los 10 meses y todavía no sabíamos quién era el cliente de una universidad. Terminaron los consultores, todavía no teníamos qué era el producto no conforme, no teníamos claridad de nada. ¿Por qué? Porque ni ellos sabían del sector educativo y estaban aprendiendo la nueva versión, que fue un cambio muy importante. Es en donde entró el enfoque a procesos. El anterior era, hazme una lista de 20 procedimientos y tienes tu certificación. Eso era ISO 9000 antes. Entonces fue toda una experiencia. Nos encontramos pues ya con el presupuesto agotado, porque ya se había pagado, pero vieron el resultado. Ya estamos principios del 2001. Y bueno, pues ya lo que hicimos fue, nos reunimos los profesores de la materia de calidad de toda la universidad. Cada carrera, eran 5 carreras en ese momento, nos reunimos de las 5 carreras y empezamos a aprender un poco cómo se iba a aplicar esto en educación, porque tú te darás cuenta que inicialmente el enfoque era más industrial. Entonces, hablar de una ISO 9001 en el sector educativo era muy confuso, muchos términos. Entonces, tuve yo la gran oportunidad y eso yo la verdad me siento muy, muy orgullosa de así fueron mis inicios, pero me involucré en muchos grupos interesantes. A nivel internacional se estaban creando unos grupos de trabajo para trabajar la interpretación de la norma a un sector particular. No sé si sucedió eso allá en tu país, en Perú, pero en México se les llama IWA, International Workshop Agreement. Y estos estaban coordinados internacionalmente. Y en México se hizo uno para el sector salud, que era IWA 1, y se hizo el IWA 2 para el sector educación. Enterándome yo que existía, contacté a personas que estaban coordinando y me reunía yo con ellos, porque era muy difícil la interpretación y entonces entre todos llegábamos a un consenso. ¿Qué va a ser el producto? ¿Quién es el cliente? ¿Qué es el producto no conforme en un sector educativo? Entonces fueron unas reuniones extraordinarias. A mí me encantó toda esa temática. Nos volvimos un referente, nos certificamos, no te voy a decir que fue pronto, porque ya era 2001, nos certificamos hasta noviembre del 2004, en 9001, en esta universidad donde yo estaba trabajando en ese entonces. Y pues fue toda una experiencia, desde alinear a los docentes a cómo llenar una lista de asistencia. Esas fueron reuniones que no te imaginas, ¿eh? ¿Cómo vas a registrar un retardo, una inasistencia, una asistencia, una inasistencia justificada? Era interesante porque decías, o sea, las cosas más mínimas las teníamos que estandarizar.
para que tuviéramos alineado todo nuestro sistema, los horarios, los inicios y términos de cuatrimestre. A veces cada director de carrera tenía diferente programa cuando todos partimos de un mismo modelo educativo. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Sector educativo, con certificaciones, participando en grupos internacionales de sector educativo. Pero yo decía, tiene que haber algo más. Y se viene la oportunidad de que me meta a estudiar una maestría, y estudio una maestría en administración de calidad. Y me encuentro ahí amigos, empiezo a hacer amigos de otros sectores. Y uno de ellos me invita al sector de oil and gas, o sea, lo que es el sector petrolero. Me dice, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar para acá? Yo estando en sector educativo, nada que ver con el sector industrial petrolero. Entonces, tomo el reto y me muevo de sector. Me salgo de educación y ahí aprendo, no nada más ISO 9001, cómo se está interpretando hacia la construcción y procesos de perforación en pozos petroleros, plataformas. Aprendo 14,000 y en ese entonces OSAS 18,000, que ahora es ISO 45,000. Y ahí eran sistemas integrales, porque no se puede hablar de una operación eficaz nada más con calidad, también lo tenemos que hacer con el enfoque ambiental y con el enfoque de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Entonces también fue toda una experiencia. Yo ahí tuve la oportunidad de ir a barcos, a plataformas, estar en pozos de tierra, en empresas de construcción, de unidades habitacionales gigantes que las mueven al mar. Y, o sea, fue interesante también todo ese proceso. Y después, esa misma empresa o grupo en el que yo entré, porque era un grupo de muchas empresas, ahí yo fui parte de los consultores y ahí es en donde te puedo decir que empiezo a entender lo que es un consultor, a lo mejor un consultor interno, porque estás dentro de la empresa, pero tú eres el experto al que se acercan los demás a orientarse. Entonces, yo me puedo llamar consultora desde ese momento, aunque era una persona que estaba empleada para un grupo de empresas. Y nosotros ayudábamos a que mantuvieran sus certificaciones o a que se certificaran. Entonces, ahí viene esa dinámica. La consultoría viene con la capacitación. Tú tenías que llegar a capacitar. Siempre hay personal nuevo, siempre hay que explicarles de qué se tratan las nuevas normas, y empiezo con esa parte. Y ese grupo tiene un periódico, un medio de comunicación impreso, de distribución local, todavía para el centro de la República, y me dicen, oye, Eloísa, ¿tú puedes ayudarnos a que se certifique ese periódico? Pues yo no sabía, pero ¿cómo? Claro que sí, claro que sí, entonces también me animo. Y ahí hay otra norma, hay una norma internacional que se llama ISAS 9001, y esa es una norma específica para medios de comunicación, también desde ISO. Muy O sea, interesante. se llama ISAS 9001 ISAS, y también es ISAS. emitida por ISO. Así es, pero es una norma muy especializada de que ya tiene ISO 9001 de fondo, más los detalles de medios de comunicación. Mira, qué interesante, qué interesante. Sí, Y es estable esa norma. es certificable también, es certificable. Y muy pocos periódicos o medios de comunicación están certificados. En su momento la empresa cambió de director, ya estábamos a punto, yo ya había llegado a la preauditoría y andábamos bien. O sea, nuestro sistema estaba bien, pero ya decidieron no certificar. Bueno, se termina mi etapa en esa empresa, ese grupo importante, grande, y otra persona, estando en Colombia, un amigo mío, estando en Colombia, lo contactan y le dicen, oye, tú que eres de México, ayúdanos a implementar Trinorma en una empresa mexicana, en una empresa que está en México. Pero él, como no tiene tiempo, me habla a mí y me dice, oye, Eloísa, hay un proyecto ahí interesante. Y precisamente se da cuando aquí viene una crisis en el sector petrolero, y entonces yo me muevo de sector, del petrolero a otro medio. Entro al medio del reciclaje electrónico, Rodolfo. Otro mundo para mí también. Llego a la empresa y es una bodega gigante en donde llegan todos los equipos, como computadoras, impresoras, servidores, todo lo que tenga que ver con las tecnologías. Llegan ahí, ¿por qué? Porque ahora una tendencia de las empresas es ya no comprar los equipos, sino rentarlos. ¿Y qué pasa con las empresas grandes como, por ejemplo, una Hewlett Packard, ¿no? Que rentó 5,000 computadoras y terminó su tiempo de renta.
las recabo y las lleva a estos lugares como en el que yo llegué en ese momento. Y ahí se le hace una prueba para ver por calidades, por niveles de calidad que tiene todavía el producto. Hay equipos que llegan casi nuevos y hay productos que ya llegan en malas condiciones. Entonces se clasifican y hay un mercado internacional también para ellos. Y para eso tienes que estar certificado. Y ahora alrededor 9000, hizo 14000, hizo 35, me piden que ahora certifique en R2. R2 significa reciclaje responsable y es reciclaje electrónico. Entonces ya te imaginarás todo lo que fue la experiencia, las normas, y te empiezas a dar cuenta que todas son alineadas a 9001. Por eso para mí sigue siendo 9001 la base de cualquier sistema de gestión basado en lo que tú quieras, en anticorrupción, en seguridad de la información, en ambiente, en lo que quieras, tiene de base ISO 9001. Entonces, pues esa es parte. Felicitarte porque, claro, dentro de lo que nos cuentas, se evidencia esta mentalidad de aceptar los retos, ¿no? Eso me parece genial. Y coincido contigo en este asunto de que lo bonito de 9001 es lo transversal o universal que puede llegar a ser, ¿no? Para cualquier modelo de negocio, ISO 9001 va a encajar. Y no es coincidencia entonces que, como tú bien lo has descrito, sirva de base para el desarrollo de las demás normas, ¿no? Y eso Así también es. ha permitido que con el paso de los tiempos estas normas como la 9001, 14001, 45, 37, que se van ajustando ahora a esta estructura de alto Así nivel es. integrables, ¿no? Eso es No, ya nos estamos lo valioso. explicando todo. Así es. Eloisa, no quiero perder la oportunidad y cada vez que me encuentro con alguien que tiene tanta experiencia y ha visto tantas versiones de la norma, como te digo, yo la comencé a ver a partir del 2008, y he visto los cambios ahora, pero Sí. la norma, para quienes la conocemos, y de hecho la he revisado en su momento, tiene su origen en el año 87, pues, ¿no? La primera norma. Entonces, yo te Así quería es. preguntar, ¿cómo has ido viendo tú estos cambios? Bueno, tú ya desde el 94, ¿cómo has percibido tú esta evolución que ha tenido la norma ISO 9001 específicamente, ¿no? Desde aquel entonces hacia ahora con la versión 2015. Pues ha sido muy interesante. Fíjate que esa versión 87 que mencionas, en México llegó en el 94. O sea, yo realmente conocí la primera versión traducida a nuestro país porque cada país hace su traducción. México lo hizo ya tarde, vamos a pensar 7 años después, y la 94 seguía vigente hasta el año 2000 con nosotros. Entonces, esa norma era nada más un listado de 20 procedimientos, porque había opción de certificarte 9001, 9002 o 9003, según a qué te dedicaras, y se quita esa opción con la versión 2000 y es una gran avance en cuanto a identificar que realmente para que funcione una empresa no puedes decir que tu cabeza está en excelente condición, la pierna, te duele el estómago. Tienen que estar todo el organismo coordinado para que esto pueda funcionar. Entonces se empieza a visualizar el sistema como la parte de procesos, con el enfoque de procesos y que cada proceso tiene una interacción con otro y está, a veces, yo siempre cuando llego a una empresa, ¿dónde encontramos los problemas? Que en sí, con el área de inventarios o logística, hay problemas. ¿Por qué? Porque están en diferentes sentidos. Uno está apuntando al norte y el otro está apuntando al sur, ¿no? ¿Sabes qué? Tienen que alinearse también. Entonces, esa interacción para mí fue muy revelador la parte de la versión 2000, cuando se empieza a visualizar que un proceso tiene una entrada y una salida, y esa entrada viene de otro proceso y esa salida va a otro proceso. Y en la medida que tú eres consciente de la necesidad del siguiente proceso, entonces podemos empezar a hablar de calidad hacia el interior, porque tú vas a cumplir los requisitos. Se utilizó mucho el término del cliente interno. A la fecha varias empresas lo utilizan, pero ahí empieza con la parte del enfoque de procesos, el cliente interno, de que lo que yo hago, ahora sí, yo ya terminé mi parte documental, pero la tengo que mandar a la parte financiera. Bien, pero ellos lo requieren en tal fecha y en tal condición. Y si eso lo tenemos clarito, esa interacción fluye de manera
era fabulosa. Pero si no, yo he llegado con personas enojadas, es que no me entregan en la fecha que es. Ah, bueno, y es que a veces no están alineados los procesos, ¿no? Un proceso termina su corte aquí y el otro empieza acá. Cuando los quieres alinear, tienes que trabajar un poquito más de fondo las necesidades de ambos para que eso funcione. Entonces, la versión 2000 a mí me encantó. Fue un cambio muy importante. Yo me encontré con personas que estaban muy arraigadas a la versión pasada y no les entró la claridad de los procesos y se hicieron a un lado. Yo apenas conocía la versión anterior, entonces para mí fue como el conocimiento nuevo sin un conocimiento muy arraigado anterior. Entonces, la 2000, la 2008 son muy parecidas, pero 2015, llega Señora, la 2015 también, para mí ahorita es una de las mejores versiones que ha habido, siempre se mejora, ¿no? Siempre se mejora, pero es tan buena la versión que si te das cuenta, ahorita llevamos ya 8 años, ya vamos para 9 de esa versión y se dice, los comentarios que he escuchado en algunas reuniones con colegas que están relacionados con el tema, que hasta el 2030 posiblemente va a ser vigente. Ajá. sí, ¿Por qué? mucho tiempo. Porque es muy pertinente, porque es todavía muy pertinente. ¿Qué cambio hubo de esa versión 2000-2008 a 2015? Una, se quita la figura del RD, del responsable de la dirección, ¿no? Del representante de la dirección. En las manos, ahí se ven, ustedes son los responsables del sistema, yo me voy de vacaciones, ¿no? Y ahí que funcione como ustedes lo consideren. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que efectivamente un sistema para que funcione realmente, no nada más para un papel, ¿no? Que funcione internamente debe haber un liderazgo. Y ese liderazgo no puede pasar su estafeta a otra persona. Si el líder es el que está convencido, la organización se convence. Si él no está convencido, la organización hace una simulación de sistema. Entonces, primer cambio para mí muy importante a la versión 2015. Se elimina el representante de la dirección. Todavía muchos están muy arraigados a esa parte y a veces haces auditorías. Porque también te he de decir, se dio la oportunidad y ahora soy auditora de tercera parte para una casa certificadora. Entonces, a veces no están presentes esos directores, pero bueno, visualizas y lo dejas como un área de oportunidad para una siguiente situación, ¿no? Pero otra cosa que también para mí fue importante en la versión 2015 es de que ahora lleva un enfoque estratégico. Ya de la organización como un todo y dentro de un contexto afectando. Y yo, por ejemplo, te puedo decir por experiencia, yo que estuve en el sector petrolero, no sé si pasa en sus países, quienes estén escuchando, en México, la parte del sector petrolero estaba muy arraigado a la política. ¿Quién era el partido político en la cabeza en ese momento? Esa muy grande en la que yo trabajaba estaba con un partido político que perdió en México. ¿Y qué pasó con la empresa en consecuencia? Se vino abajo a la hora que desaparece el otro partido político. Entonces, estamos hablando de un contexto en el que te va a afectar, a veces estás tan agarrado de una variable de ese contexto que puede ser económico, político, social, cultural, alguno de ellos a veces se convierte en algo tan crítico que si tú no lo consideras, podrías estar, dicen, cavando tu propia tumba, ¿no? Que si no lo estás teniendo con claridad. Entonces, eso me gustó mucho de la versión 2015, que habla del contexto, que no nada más, otro cambio importante es, no nada más veas a tu organización con todas las esferas las aristas que tiene para su funcionamiento. También ahora visualiza que no solamente tienes a un cliente a quien atender, y se utiliza el término partes interesadas. Y ahora sí, con partes interesadas y claridad del contexto, te puedes dar cuenta que yo he llegado a empresas en donde los de compras me dicen, ¿sabe qué? La verdad es que se nos complica ya mucho nuestro trabajo porque nos piden 3 cotizaciones. Ya nadie nos quiere cotizar porque nos dicen, nada más me usas para llenar tu cuadro comparativo, porque sé que ni me vas a comprar, ¿no? Hay otros que dicen, ya no nos quieren vender porque no se les está pagando en tiempo.
Entonces, ¿dónde está una buena relación con esas partes interesadas? Los proveedores, los accionistas, la comunidad, el gobierno. O sea, empezamos a ver que es importante tener una buena relación con todos esos grupos que se ven afectados por la operación de nuestra organización. Entonces, yo te puedo decir que a mí me gusta mucho. Yo creo que el mejor libro de administración es la norma ISO 9001. Es el... O sea, comparto contigo esa forma de pensar. De hecho, yo creo que la norma ISO 9001 es una herramienta de gestión estratégica. O sea, Así es. pasa Sí, en muchas ocasiones, Eloisa, aquí en Perú, bueno, por mucho tiempo, el GEM, que es una organización internacional que va midiendo el espíritu emprendedor a nivel del mundo, ha estado declarando de que Perú está dentro de los primeros países en cuanto a espíritu emprendedor. Es decir, aquí los fabuloso. peruanos somos muy emprendedores, ¿ya? Pero mucho de eso está también abrazado por la informalidad. Entonces, hay personas que podemos ser muy buenas, no sé, en el comercio y hacemos comercio ambulatorio y nos va bien y emprendemos así, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas que van avanzando y creciendo sus negocios y de repente en algún momento se convierten hasta en un empresario, no tienen la formación para dirigir una empresa. O sea, son buenos en el negocio como tal, pero no saben cómo dirigir una empresa. O sea, ya cuando comienzan a contratar personal, cómo gestiono recursos humanos, cómo gestiono mis finanzas, cómo hago control de calidad, ya eso no lo saben. Entonces, yo siempre les digo que la norma ISO 9001 es un buen tutor. Y tú lo acabas de decir, es como si fuera un libro de administración, porque entonces, si tú no sabes cómo dirigir una empresa porque no has sido formado para eso, ¿ok? Entonces, lo que puedes hacer es ceñirte a los requisitos de la norma. Y la norma es tan lógica que Así los es. requisitos que tiene son bastante sencillos y accesibles de cumplir siempre que uno quiera hacer las cosas bien. Y finalmente Exacto. eso va a impactar sobre la sostenibilidad y rentabilidad de un negocio. Creo que esa es la forma correcta de entenderlo y por eso me gusta hacer esta pregunta a quienes han pasado por tantas versiones de la norma de Eloisa, porque creo que cuando uno va repasando estos cambios que se han generado en la norma, nos van transmitiendo un mensaje detrás que es que entendamos la esencia de la norma. Claro, la Así, norma empezó siendo, como tú bien dices, un listado, una exigencia de listado de procedimientos y requisitos, porque en aquel entonces eso era lo más fácil para empezar. De hecho, cuando uno empieza a hacer gestión de la calidad, una de las cosas más fáciles es documento todo, ¿no? Es la más sencilla, aunque de repente no así, la más eficiente. Entonces la así norma es. dijo, empecemos por ahí, pero conforme fue evolucionando, nos fue llevando hacia donde queremos, que es, por ejemplo, yo coincido contigo que el tema de la gestión por procesos es algo que adoro porque creo que nos soluciona muchísimos problemas. Y ahora Sí. con esta nueva versión ya ha dejado de manera manifiesta su intención de ser un elemento estratégico, además que nos impulse a que seamos proactivos totalmente con la gestión de riesgos, Ay, ¿verdad? que Un requisito sí, específico, pero el principio de gestión de riesgos se ha extendido y ahora nos hace sí, pensar, por ejemplo, en situaciones como las que escribías, ¿no? Si una empresa depende de un movimiento político, tiene que considerar y gestionar ese riesgo. ¿Qué va a pasar si mañana el partido cae, si ya no tenemos el apoyo? Porque si no, podría ser que la empresa ya no pueda sosteniéndose en el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que de verdad me enamora de las normas. Muchas personas como tú me lo han transmitido y creo que es la forma correcta de entender la norma y no retroceder, porque hay muchos profesionales, incluso consultores, que lamentablemente cuando comienzan también a tener contacto con la norma y no tienen mucha experiencia, retroceden pareciera la versión 87, ¿no? Con documentos y documentos y documentos y documentos y su propósito es documentos, o sea, no es la gestión, sino documentar, ¿verdad? sí, es muy diferente ese enfoque. Y mencionaste el otro término, tienes toda la razón, ese lo estaba omitiendo dentro de conocimiento, pues ya lo tenemos muy presente, pero la parte de gestión de riesgos. Algo que también dicen es parte de nuestra cultura latinoamericana, es de que somos más correctivos que preventivos. Y lo vimos en los sistemas. Tú ibas a revisar un sistema y abundaban las no conformidades de, de, este, de incumplimientos, ¿no? Pero cuando hablabas de una acción preventiva, no sabía ni qué era, ¿no? Todavía. Entonces, qué mejor manera de decir, bueno, ya omitimos el término acción preventiva y nos vamos por pensamiento basado en riesgos. ¿Qué podría salir mal y cómo puedes gestionarlo para evitar que eso suceda?
Entonces, y cuando ya estás con versiones como la de seguridad y salud en el trabajo, pues es algo que entra muy natural, ¿no? Todo se hace para prevenir precisamente una lesión, una enfermedad. Entonces, hay personas, yo he llegado a empresas que, aunque no tengan la certificación, la parte de la seguridad la tienen muy marcada, entonces no les es difícil pensar en la situación de riesgo, de cómo poder prevenir, ¿no? Un incumplimiento, una queja de cliente, entonces prevención de ese tipo de riesgo, una prevención de la contaminación, bueno, prevención de ese riesgo. Y ese es otro término que en 2015 pues se enfatizó y considero que es una de las cosas también muy valiosas. Y como mencionabas, el término transversal, que realmente este tipo de normas ayuda a cualquier, siempre nos lo dijeron desde el inicio, a cualquier organización de cualquier tamaño, de cualquier sector, pero si lo ven con ojos estratégicos es una excelente herramienta. Yo he visto transformarse organizaciones de una imagen de empresa regular a una empresa confiable, a una empresa confiable cuando toma en serio su sistema de gestión de calidad. Y también tristemente me he encontrado con empresas que solamente quieren el papel y quieren mantener un papel, aunque internamente te encuentras con todos los problemas que podría resolver ISO, pero que no le están dando el valor a esta norma. Es muy fácil caer en la indisciplina y si esto es desde la alta dirección, pues hacia abajo se transmite lo mismo. Si a él no Creo le que interesa, por eso el cambio de la norma en eliminar esta figura del representante de la dirección, ¿no? Que si bien es cierto, a nivel de gestión de recursos, ese rol podría ser muy útil, porque claro, la alta dirección sí, tiene sigue muchas, habiendo, ¿no? muchas, exacto, y sigue existiendo como tal, ¿no? Pero claro, la norma lo que hizo es, al quitar ese término, nos ayudó a entender que la esencia de ello no era deslindarse de la responsabilidad, ¿verdad? Sí Porque es. claro, así se Sí, entendía, ¿no? sí. En la alta dirección decía, bueno, la norma dice que yo tengo que asignar a un representante de la dirección, ya lo asigné, ya cumplí con ese requisito, me voy, lo demás les queda a ustedes. Pero al Así es. eliminarlo, nos dio libertad a decir, oye, no, la norma no va por ese lado. Si queremos asignar una especie de asistente o alguien que te dé soporte en esto, lo va a Es ver, pero distinto. finalmente sigue siendo Así es. responsable tú, ¿no? Así Claro. es, que el que va a controlar documentos, el que va a recolectar indicadores, el que va a hacerte, no sé, las revisiones internas, las auditorías, sí está bien, o sea, ellos siguen existiendo y puede ser que tengas por ahí un coordinador, pero ya no es tu representante, alguien que en tu nombre está cumpliendo el tema de liderazgo. La norma ya no. Y ahora, si te das cuenta, me gusta porque viene en el centro de cuando vemos el esquema de lo que es norma ISO 9000 en un diagrama, y el liderazgo está en el centro porque es el que ayuda a que los demás funcionen. Los otros capítulos, bueno, nosotros ya conocemos de los capítulos, como decías, los de alto nivel, que se le llama estructura de alto nivel, ese capítulo 5 se encuentra en el centro, articulando a los Eh, demás. sí, con eso hay que concientizar a la alta dirección. Eloisa, me agrada mucho esta valoración que le damos a la norma ISO 9001 porque, claro, para quienes nos escuchan, usualmente nos escuchan profesionales relacionados a los sistemas de gestión y aquellos que quieren esto, entonces entenderán cuál es la forma correcta de interpretar y de valorar la norma. Eso me agrada mucho. Pero me quiero quedar también con algo que comentaste y que está relacionado con lo que estamos haciendo en Isoteca, el valor de las comunidades o de los grupos, ¿no? Por ejemplo, bien me comentaste que en tu momento tuviste que recorrer a eso, ¿no? A los IWA, me dijiste que se llamaron, y que Sí, te ayudaron así es. mucho a terminar de interpretar la norma, a tratar de llegar a un consenso y de pronto aplicarlo hacia otro sector. Entonces, ¿crees tú que ahora también sigue siendo valioso esto de hacer comunidad, de hacer estos grupos en los que uno pueda compartir conocimientos y experiencias relacionados a Sin los duda, sistemas de gestión? sin duda, sin duda. De hecho, no sé tú, Rodolfo, pero yo sigo leyendo la versión 2015 de ISO 9001 y le sigo según la experiencia y la situación que se me presenta en alguna empresa, le sigo dando una interpretación nueva. Vas teniendo más herramientas, vas teniendo más experiencias, entonces puede ser que la puedas hacer más rápido, más fácil, más entendible. Entonces, eso no se va a acabar, eso no se va a acabar. Y es excelente compartir con otros colegas cómo están resolviendo determinadas situaciones, ¿no?
ahorita la parte documental, a lo mejor nosotros nacimos con la parte documental en papel, pero tuvimos que brincar hacia las tecnologías. Ahora con la pandemia, muchas empresas están en esas transiciones importantes que implican cambios muy fuertes en la organización y se dieron cuenta de lo importante que es tener un lugar en donde almacenar la información que es el valor de la empresa, ¿no? Sus, evitar los riesgos de pérdida de información por un empleado enojado que toda la información que tenía en la computadora la borró y ya no hay avance con ellos. Entonces empiezan a ver que la tecnología es algo que debemos considerar, que los sistemas de gestión tienen que evolucionar también, se tienen que ir adaptando a las nuevas necesidades. Ahora tuvimos muchos que trabajar desde casa y cómo compartimos información. Necesitábamos lugares en donde editarla. Y hay empresas que ya se quedaron con una buena práctica de ir eliminando papel para que los registros, las evidencias sean ahora electrónicas, por ejemplo. Entonces, nos seguimos reinventando dentro de los sistemas de gestión dependiendo de la tendencia o las nuevas necesidades que siga habiendo. Yo sigo aprendiendo, conozco desde la versión 94, conocí la 2000, la 2008, la 2015, no sabes cuántas veces la he leído y si alguien me invita a un curso, voy y lo tomo con toda la humildad de que yo todavía puedo aprender algo de la norma. Qué buena forma de ver esto, de seguir aprendiendo y de seguir interpretando. De hecho, es un ejercicio que yo recomiendo mucho a quienes están relacionados y quieren seguir aprendiendo de sistemas de gestión. Es un ejercicio que también hago de manera personal y este ejercicio consiste en la primera parte, tu primer contacto con la norma ISO 9001 tiene que ser aprender a leer, ¿no? O sea, comienzas a identificar los debe, los debería, ¿no? Comienzas a identificar dónde solicitan información documentada, dónde solicitan registros. Es el primer ejercicio básico de lectura que está al alcance de todos nosotros. Pero el ejercicio constante que yo le pido, por ejemplo, cuando dicto cursos de interpretación de la norma, es que hay que tener un ejercicio constante de preguntarnos cuál es el principio que está detrás de ese requisito. Es decir, tenemos que, o sea, a medida de que vayamos implementando, vayamos teniendo más lecturas de la norma, siempre hay que preguntarnos ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón de ser de este requisito? ¿No? O sea, no solo entender el requisito, sino la razón de ser. Entonces, ahí es donde uno va entendiendo lo que comentábamos hace un momento. Al final, el principio fundamental al que vamos a llegar es el crecimiento de los negocios. Porque finalmente, los requisitos de la norma va a apuntar hacia eso, a tener un negocio sostenible y rentable en el futuro. Y muchas veces las personas se preguntan cómo justifica un proyecto de certificación frente a la alta dirección y en realidad es concentrarse en la esencia misma de la norma, ¿no? Y eso es lo que debería entender cualquier empresa. Así que me parece bueno. Quiero preguntarte, allá en México, ¿cómo está esto de la comunidad? Mira, aquí en el Perú, o sea, no existe como tal la profesión de consultor. O sea, nadie estudia para ser un consultor. De hecho, tú comentabas algo con lo que coincidimos y te aseguro que casi el 90% de las personas con las que converso, profesionales, auditores, consultores, la mayoría de nosotros hemos llegado a los sistemas de gestión por casualidad o por obligación. En tu caso fue medio casualidad, medio obligación, cuando te dijeron, oye, ya tienes que dictar esto, y ahí empezó, ¿no? Lo mío también más o menos fue por ahí. Entonces, no hay una profesión como tal que te forme para ser un especialista en normas ISO o en ISO 9001 como tal. Entonces, aquí en el país no es que exista una, por lo menos hay algunos grupitos por ahí que se forman en Facebook, en LinkedIn, ¿no? Sobre la norma ISO 9001, seguro perteneces a alguno de ellos, yo también estoy en varios de esos grupos, pero digamos que no hay como una comunidad oficial. De hecho, en Isoteca estamos trabajando para construir ese espacio en el que todos nos podamos conocer como consultores y compartir esas experiencias. ¿Hay alguna iniciativa que esté persiguiendo esos objetivos allá en México? ¿Cómo ves la situación por allá? Fíjate que ahorita que yo me haya enterado, no, también como tú bien mencionas, se encuentran muchos grupos de Facebook, que es en donde puedes encontrar muchos, en LinkedIn también, pero que yo vea que está de manera activa y realmente compartiendo experiencias, que se dedique a hacer reuniones y compartir. De hecho, ya en México ya no he escuchado ni siquiera los congresos.
que anteriormente también se organizaban, ¿no? Algunos le llamaban congresos internacionales, otros se llaman congresos internacionales, mundiales, internacionales, otros mundiales, pero bueno, pero sí había participación de personas de otros países, otros continentes, y eso hacía muy valioso. Ya no lo he visto, la pandemia realmente vino a disminuir muchas actividades de ese tipo, pero considero que sí son una necesidad, ¿eh? Son algo que nos puede ser muy útil porque no es lo mismo, por ejemplo, como consultor en algún momento que yo por las situaciones vinieron presentando, sabías tú que esto de la consultoría a veces nos llega, no la buscamos, hay quienes sí la buscan, entonces tenemos diferentes caminos de llegar a ella y ha sido por referencias, los que me dicen, oye, tú que conoces ISO, ¿podrías ayudar a tal empresa? Y ya, llegas y haces el proyecto, ¿no? Pero sí hace falta realmente un grupo formal en normas ISO, porque consultores, sabemos consultores en todas las ramas. Está el consultor en recursos humanos, está el consultor en finanzas, están muchos consultores, pero cuando reúnen consultores que da muchísimo valor. Yo a lo más que he llegado es al grupo que, por ejemplo, a la empresa que pertenezco para las auditorías como auditora de tercera parte y se vuelve muy interesantes. Nos llegan a hacer alguna reunión semestral o anual y ahí compartimos, oye, ¿qué es lo que estás viendo en la semana? Yo he visto más, ¿no? ¿Cómo se está abordando la situación? ¿Qué opinan? Miren, se puede hacer esto. Entonces, aunque son breves, pero son, yo creo, de las reuniones más sustantivas para nuestro actuar como auditor, porque cuando eres auditor viene la otra faceta, ¿no? Una cosa es ser implementador, auditor interno, pero cuando ya eres un auditor externo, vienen otras interrogantes, ¿no? ¿Hasta dónde puede haber ser tan estricto en levantar una no conformidad mayor o menor, ¿no? Para una empresa, porque de eso depende un mantenimiento de certificación o certificarse. Entonces, se presentan muchas situaciones en las que pues, te gustaría tener con quién compartirlas, porque a veces queda para ti solito como el auditor y con tu criterio y tienes tu norma, pero la norma no te da la respuesta, ¿no? Muchas veces no te da la respuesta completa porque hay que entender el contexto. Nuevamente regreso yo a entender el contexto de la organización. Y pues el tener un grupo, una comunidad, pues para mí considero muy valioso para poder compartir. Las pocas veces que he podido estar en grupos así, que ya fueron desapareciendo, por ejemplo, esos de IWA, después se creó la norma, ya está la norma de ISO para educación, desapareció el grupo, ya no he tenido con quién compartir y ahorita pues realmente me volví, tuve la oportunidad ya de tener de varios sectores, te decía así, desde el reciclaje responsable, medios de comunicación, sector industrial, construcción y educación, entonces en la cabeza ya tienes, realmente dices, ¿quién es mi comunidad exactamente, ¿no? O sea, a lo mejor los de consultoría, ¿no? Y los consultores también tenemos nuestras, pues, a veces, nuestras dudas de cómo empezar. Una de las que más encuentro en los consultores es cuánto cobrar por mi servicio. Evidentemente, te iba a decir eso. Yo dicto un curso justo en pandemia, hacerlo hace mucho tiempo. En pandemia me dio tiempo de armar de cómo iniciar tu negocio de consultoría. Yo lo hice a mis 24 años en promedio. No había nadie que me dijera cómo hacerlo y tuve que ir aprendiendo en el camino y golpeándome con algunas cosas, haciendo algunas bien, otras no tanto, o como dicen algunos, pagando derecho de piso, pero entonces quise compartir lo que ya había recorrido con otras personas. Hice este curso para iniciar tu negocio de consultoría y de hecho una de la primera clase, ¿no? Yo tenía un programita armado y no, queremos saber cuánto tenemos que cobrar, ¿no? O si no, ¿cuánto Sí, cobras, no? Entonces también sí, hay sí. metodología para explicar ese asunto, pero Ah, sí, o me sea, creo que invitas a ahí... tu curso, por favor. Ah, listo, perfecto, Eloisa, para la siguiente estás invitada. Pero creo que está justo el valor de esta comunidad, porque creo que con el pasar de los tiempos las cosas han ido cambiando mucho. Quizá de pronto en la generación
generaciones un poquito más hacia atrás viendo, había mucho este recelo de compartir información, ¿no? Y de que esto me costó a mí, entonces solo es mío y no te lo voy a dar porque te vas a copiar. Pero creo que Está cambiando. sí, la evolución que ha tenido con la tecnología en el mundo ha hecho que la información ya sea un commodity, ¿no? O sea, tú puedes googlear ahorita un montón de dudas que tengas y te aparece ahí. Entonces, digamos que ahora el valor está ya en la información, en distinguir qué información es confiable y cuál no. Entonces, en Así Google tú es. puedes encontrar un montón de información, pero nunca sabes si es 100% veraz o no. En cambio, cuando te lo cuenta Eloísa Martínez o te lo comenta Rodolfo Moscoso, es la verdad que él ha podido vivir hasta ahora y entonces es más valioso y es más provechoso para los demás. Así que creo que hay que comenzar a compartir y de hecho en Isoteca estamos esforzándonos por construir una comunidad a nivel de Latinoamérica en la que podamos compartir cosas como estas y por Te eso felicito y te aplaudo agradezco. mucho tu disposición, Eloísa, de participar, de dar tu tiempo, Claro que porque sí. finalmente es parte de compartir, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita lo va a escuchar un montón de gente. Imagínate, ¿no? Consultores que recién están empezando de repente y de pronto ya están marcándose un camino que seguir con lo que tú les cuentas. Oye, quería aprovechar, Eloísa, también contarte algo. Aquí en el país hemos estado viviendo un poco un fenómeno y me dijiste que lo has estado escuchando en algunos episodios del podcast, en este asunto de que el mercado de consultoría ISO, si quiere entenderse así específicamente, ha ido teniendo algunos problemitas porque se han comenzado a introducir malas prácticas, ¿no? De profesionales o consultores que de pronto hacen promesas o están llevando los sistemas de gestión a que sea simplemente una declaración jurada, a que simplemente sea una escena montada para pasar la auditoría y obtener la certificación, con cosas como, por ejemplo, prometer obtener una certificación ISO en un mes o obtener 4 al mismo tiempo y en un mes por un precio X ya determinado, lo cual, si entendemos cómo funciona esto, es una locura, ¿no? Porque nadie puede determinar de por sí ya un tiempo estándar y un costo estándar, porque esto es un proyecto. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo está este asunto allá en México? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que esta es una dualidad. Por un lado está el consultor, pero por otro lado también está el cliente. Muchas veces el cliente es el que te obliga a eso. Y te lo voy a decir con toda honestidad. Hace poco, el año pasado, sí, a principios del 2023, me contacta un colega, un amigo que también se dedica a la consultoría de NISO y demás, y me dice, oye, hay una empresa que se quiere certificar en Trinorma, pero le urge el certificado para dentro de un mes, mes y medio, ya lo tiene que estar presentando. Y pues él vio mi cara, ¿no? Ya, así como tú la pusiste, así como... Le digo, ¿y qué les dijiste? Dice, mira, el cliente así me dijo, contigo o con otro, yo requiero eso. Ahorita no me interesa que si la mejora de procesos y todo lo que ustedes me hablan, lo que me urge es el certificado porque de eso depende que mi empresa se mantenga viva. Yo si no logro un contrato más, ya tengo que estar pensando en la liquidación de esta empresa. Entonces, te das cuenta del cliente, te das cuenta de que tienes los consultores con ciertos valores, con cierta dinámica de trabajo y demás, pero así te lo dicen, ya sea contigo o con otro, pero esto es lo que yo necesito, ¿me lo puedes dar? Y es lo que me dice el colega, dice, ya sea que lo hagamos nosotros o lo va a hacer otro. Y yo te busco para que me ayudes, dice, para que entre los dos saquemos esto en un mes. Acepté trabajar con él, pero créeme que no fue un proyecto del que yo me sienta orgullosa ni contenta. Se certificaron, porque sí lo lograron. Al mes y medio ya estaban logrando su certificación y hasta eso aceleraron la entrega del certificado porque ya estaban en las bases, estaba por cerrarse las bases, que no tuviera el certificado quedaba fuera. Y lo lograron y ahorita la empresa sigue manteniendo su certificación, pero no es algo que a mí me haya, que me tenga satisfecha. Pero ¿qué pasa con otros proyectos en donde más que el certificado lo que les interesa es mejorar? Esos son bellísimos. Esos son proyectos en donde sí hay conciencia de que quiero que mi empresa mejore y en cuanto si se obtiene la certificación sería una consecuencia más no el objetivo. Esos son proyectos en los que yo me siento muy contenta. Te puedo decir que participé de uno, de una certificación en ISO 9001 nada más. Terminamos la certificación, se hizo vamos casi el año
habíamos empezado con 6 meses, pero se fue a casi un año. Entonces, ya sabes, siempre las cuestiones de los tiempos de la gente que está al frente. Los gerentes son los que estuvieron al frente de sus... Ellos hicieron procedimientos, ellos definieron sus formatos, ellos vieron cómo salía su indicador, porque cómo les cuesta trabajo medir y ser ordenados para tener un dato para medir. Entonces, nos llevamos casi un año, pero lo lograron, tienen su certificación. Ah, muy bien, muchas gracias, lo entregué. De hecho, ahí fui sola nada más a ese proyecto. Pero ¿qué pasó poquito después? Me llamaron para que fuera yo su asesora, para ayudarles a mantener la certificación. ¿Por qué? Porque quedaron satisfechos con esto. Y ahorita la empresa está creciendo y tiene ahorita otra línea de negocio que ya me están mencionando y le digo, mira, para eso vamos a tener que ampliar. Ya antes no tenías equipos de seguimiento y medición, ahora sí los vas a tener. Vamos a necesitar otro perfil, otras competencias del equipo. Entonces también ya hay que ir viendo esta otra parte. Entonces ya se vuelve interesante porque ellos dicen, sí, tienes razón, entonces tengo que empezar a ver esto, ayúdanos a hacer el plan, gestión del cambio, ¿no? Y ahí viene la gestión del cambio. Y estamos en eso en estos días, haciendo la gestión del cambio para que durante este 2024 entre otra línea de negocio dentro de la misma empresa que va relacionado, pero sí son nuevas competencias, son nuevos procesos que se tienen que alinear al que ya existe, ¿no? Sumar al que ya existe. Pero te das cuenta de esas empresas que lo quieren hacer ordenado, que lo quieren hacer bien, que quieren cumplir con los requisitos. Oye, ¿y qué normativas nos van a aplicar? Bien. O sea, cuando te preguntan eso, dices, no, esta empresa ya está del otro lado. Qué bueno, sí. Pero sí, hay de todo, como tú bien dices. En México y en otros países hay de todo, pero están los dos, ¿eh? El cliente y el consultor. Sí, sí. Y creo que la cultura peruana y la cultura mexicana tienen muchos símiles, pues, ¿no? De hecho, Sí, sí, el idioma mismo que nos une, ¿no? La influencia que hemos tenido de la usted. mentalidad. Sí, sí, por el tema de todos los productos que hemos recibido mediante la televisión. O sea, hay mucha relación. De hecho, creo que los peruanos nos podemos sentir muy cercanos a la cultura Así es. mexicana. Pero creo que sí, se comparte este asunto, entonces se comparte esta situación. Mira, yo te agradezco la sinceridad que tienes, porque creo que también es el primer paso para comenzar a arreglar las cosas. Yo siempre he dicho que a veces uno como consultor puede tener etapas, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado a mí lo mismo que a ti, que he tenido que a veces que aceptar proyectos de los cuales me siento muy orgulloso o no he quedado muy contento, porque de pronto los viví y fueron malas experiencias, ¿no? Pero porque desde el principio estaban marcados para que así fuera, pero quizá en aquel momento Sí, necesitábamos pagar algunas facturas, necesitábamos hacer que la empresa sí, comenzara sí, porque a todos crecer. tenemos Y está las bien, ¿no? O sea, todos pasamos por esa circunstancias. etapa, o sea, no hay que también intentar hacernos los superiores y decir, no, yo nunca he hecho eso, ¿no? O sea, nos puede pasar en algún momento y a veces hasta tenemos que vivirlo para entender que no hay que ir por ahí, ¿no? Pero sí, creo que algo que promovemos aquí en Esoteca es que existe finalmente un ecosistema ISO, para entenderse así, ¿no? Y hay varias partes interesadas tomando la referencia de la norma, ¿no? Están los organismos de certificación, están los consultores, están los auditores, las empresas que solicitan la certificación y otros actores más que pueden aparecer por allí. Entonces, creo que si todos comenzamos a hacer bien o a cumplir estrictamente con el rol que nos toca, las cosas pueden ir mejorando con respecto a ese asunto. Allá en México, por ejemplo, ¿cuáles son los organismos de certificación que tienen más relevancia, Loisa? Pues fíjate que así, anteriormente, te voy a ser sincera, había una revista que se llamaba Contacto de Unión Empresarial que sacaba el listado de todas las casas certificadoras y todas las empresas certificadas. Sí, en 9001, no, 14000 y pues en su momento eran las 18000. Los volví a buscar y ya no les fue rentable la investigación porque las empresas no dan la información, las casas certificadoras no proveen la información, entonces ya se quedaron limitados. Y sabes que hay algunas estadísticas de ISO a nivel internacional, pero a veces no son muy ni actualizadas ni con los datos completos, ¿no? De Claro, son cada muy país. generales. Sí, muy generales, pero ha habido muchas, ya ahorita la verdad es que yo ya me pierdo, nacieron muchas, o sea, cuatro ya investigadoras, marcas. Aquí en Perú, por
por mucho tiempo, cuando una empresa intentaba buscar una certificación, incluso entre los mismos consultores, o sea, siempre uno pensaba en Buró, SGS, por ahí Aenor, que ya hizo lo suyo. Enor, Perry Y, Johnson, no sé sí, si allá Perry Johnson, no, 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 no. ujú. Pero, por ejemplo, allá en México, ¿quiénes serían las, digamos, las que han históricamente estado ahí como casas certificadoras? Pues así como las que mencionaste, está Perry Johnson, está Enor, anteriormente era GL, ya GL ya no, cambió de nombre a DNB y que DNB creo que ya cambió otra vez de nombre, entonces te empiezas a dar cuenta que las mismas certificadoras evolucionado. De ese hay un grupo al que yo sigo que era parte de ese grupo, después se separó, se convirtió en Cotecna y ahora es Bicert. Entonces empezamos a ver que las mismas casas certificadoras están evolucionando, están cambiando. Entonces por eso es que ya mentalmente, si a mí me preguntas como auditora, ¿a quién recomiendo? Recomiendo la que yo conozco, con la que yo trabajo, que se alinea a la parte de mi filosofía, ¿sí? Y que digo, las personas con las que trabajo ahí realmente son personas con las que sí puedo decir que estamos alineados en esta filosofía, pero de las otras han sido cambiantes. Aenor sigue firme. Ok, Uh-huh. entiendo. Ajá, ¿Tú con quién, pero para quién haces auditorías de tercera parte? ahorita para Bicert. Vicer. Ah, ya. Ah, sí, sí, me parece que ellos comenzaron también a tener presencia aquí en el país. Me Sí, eran acuerdo. anteriormente Cotecna y cambió ahorita la imagen a Bicert. Y era Ah, Cotecna Colombia, por ejemplo, ellos estaban en Colombia también, en México, y pues así ya tienen presencia en varios países y ahorita ya cambió la imagen a Bicert. Ese es el sí, tema. claro, los he visto aquí en el país, no son, digamos, creo que recientemente han llegado aquí al Son país, un par recientes, de pues. añitos por ahí, ¿no? Está bien, genial. Sí, sí, Siempre es sí. bueno ir conociendo alternativas porque, claro, lo que sucede es que también uno se queda con las marcas históricas, pero no necesariamente siguen siendo la mejor opción. A veces solo son eso, ¿no? Las más históricas, pero no necesariamente la mejor opción. Entonces, creo que como consultores también es obligación nuestra comenzar a informarnos para darle esas alternativas a los clientes. Y no está mal sugerir algunas que creamos que justamente, como tú lo mencionas, tienen esa filosofía que respalda el valor de los sistemas de gestión, ¿no? Porque también hay algunas Sí, que que a es el veces han caído con servicio. respecto al tiempo en la calidad de los servicios que ofrecen, ¿no? Cuando conoces al equipo de auditores y tú dices, bueno, te van a aportar valor, porque pues como Es, auditores debemos aportar valor también. Yo escucho muchas empresas que dicen, no, el auditor va y evalúa y no tiene que dar ni sugerencia ni nada, pero nosotros hablamos de aportar valor, o sea, si vas a dejar una no conformidad, que le aporte valor. claro, ese es el enfoque correcto Esa que deben parte. tener los auditores. Sí, de hecho, justo lo comentaba antes aquí en el podcast, eh, eh, cuando uno quiere convertirse, ¿no? O relacionarse con los sistemas de gestión, hay una ruta bastante conocida y que a veces hasta la compartimos, ¿no? Mira, comienza con un curso de fundamentos de la norma, ¿no? Por ejemplo, para seguir con 9001, ¿no? Fundamentos de ISO 9001, interpretación, luego puedes llevar un curso de formación de auditor interno y luego de repente ya haces otro nivel y llevas un curso de auditor líder con alguna acreditación por ahí, ¿no? Entonces, digamos que es la ruta conocida, la más difundida, ¿no? Pero justo nosotros hicimos un curso, desarrollé un curso llamado Mindset Auditor o Mentalidad Auditor, en la que Ok. justo abordábamos este asunto, o sea, no tanto el tema técnico del auditor, porque eso está abordado ya en los cursos de formación de auditores, pero sí un poco en cuál es el rol que debe cumplir el auditor como parte interesada de este ecosistema ISO. Y ahí, por ejemplo, Ah, súper bien, interesante. resaltamos mucho esto de que lo que hagan le aporte valor a la organización. O sea, la alta dirección, si contrata un servicio de auditoría, debe recibir a cambio valor. Y entonces, si tú le dejas una no conformidad sobre que, este documento se equivocaron en escribir el código, ¿no? Entonces, dejarle no conformidad como esas, cuando la alta dirección lo lee, dirá, oye, he pagado y he tenido que atender a un grupo de auditores o a un auditor por X días para que me digan que hay un documento en el que se equivocaron en poner el código, entonces
es cuando a veces se pueden reír del trabajo que hacemos y no debería ser así, ¿no? Pero claro, si tú le dejas una Así es. oportunidad que realmente le muestra que algo no se está haciendo bien dentro de la organización y que eso puede poner en riesgo su operación o la continuidad de su negocio, entonces más bien va a estar contento y va a querer que esa auditoría se haga no cada año, de repente cada 6 meses, ¿verdad? Esa es la Sí, forma en la que los auditores debemos pensar. así es. Sí, sí, sí. Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque como bien dices, nosotros en este ecosistema tenemos la oportunidad de ser instructores, de ser consultores, de ser auditores internos o de tercera parte o de segunda parte en algún momento también, ¿no? Entonces, hay tres caminos. Yo veo así tres caminos claros y todos relacionados con la misma temática. Por eso te decía, no se deja de aprender, porque tienes que cambiar la visión. No es lo mismo ser la visión del implementador, que también esa es sería el cuarto, el que es el implementador y responsable de mantener un sistema, y cuando eres capacitador, ya tienes que cambiar y buscar un lenguaje que sea entendible para los que están tomando el curso y enamorarlos desde el curso. A mí me dice la empresa que te digo que estoy asesorando ya, Eloisa, tengo a nuevos empleados, queremos que los enamores con ISO. Dale, ¿cuándo les vas a dar su curso, no? Para que lo comprendan y lo adapten desde el inicio, lo adopten primero, lo adopten y luego lo adapten a las actividades que ellos ya, gente que ya trae experiencia, ya trae conocimientos, a lo mejor no de ISO, pero ahora mira, lo que estás haciendo ahora se hace de esta manera y aquí está la empresa que ya lo tiene, como dices, ¿por qué? Entonces se suman más rápidamente a la parte de los procesos, ¿no? Pero sí es enamorar. Entonces, y la consultoría, pues es darle las soluciones que le sean buenas para el negocio. Como tú mencionas, ¿cuál es la labor del consultor? Pues darle un resultado al negocio que le sirva al dueño de la empresa para ver que su empresa está creciendo, que su empresa está mejorando, que vea que financieramente le es rentable un ISO 9001 y le va a ser rentable en la medida que tenga menos desperdicios, que tenga menos quejas, que tenga menos retrabajos, que sea más ágil en la entrega, que se empiece a distinguir en el mercado. Ahorita de la empresa que te digo que certifiqué y ahora soy su asesora, estaban muy contentas porque entraron a un concurso para un proyecto y dice, de entrada nos dijeron, los que estén certificados en ISO 9000 quédense, los que no ya pueden retirarse. Wow, Y perfecto. solamente quedaron dos. Y nosotras, dice, muy contentas porque son mujeres las que están llevando ese proyecto. En el sector petrolero. Dice, y nosotras muy contentas, aquí está nuestro certificado. Claro, pues ese es el resultado. Al final, hacia eso se debe apuntar, ¿no? Y yo estoy seguro, bueno, ahora ya de por sí, que en el sector empresarial es bastante conocida y valorada la certificación ISO, ¿no? Claro Sabemos está. que hay sectores, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sectores que son muy estrictos. En el sector petrolero, mira, en México te vas a encontrar con que hay mucho trabajo de normas ISO en el sector petrolero. Entonces Ah, tenemos mira. nuestras zonas. Y ahí es donde más auditorías hago, donde más consultorías doy, es en esa zona. Ah, mira, Porque sí, sí. De hecho, porque por el nivel de exigencia que tienen también y que lo sí, arrastran por la cultura de prevención que tienen por los riesgos, ¿no? O sea, es un así todo es, al final lo que resulta en ese así objetivo. es. Qué bueno, Eloísa. Oye, Eloísa, me agrada mucho que nos hayas compartido tu experiencia. No quiero terminar este episodio sin hacerte la consulta que fue el motivo por el que nos conocimos. Mira, Ah, ok. es una preocupación mía y estoy seguro que se extiende, que digamos, cualquier persona podría levantar hoy la mano y decir, soy consultor en sistemas de gestión y ofrecer sus Hay servicios. esa libertad. Exacto, o sea, no hay barreras de entrada, digamos, si queremos ver esto en nuestro sector o nuestra industria, para entenderlo así, no hay una barrera de entrada, ¿no? Es básicamente cualquiera lo dice y ya está. Entonces, yo he estado pensando por mucho tiempo en que deberíamos establecer un proceso de homologación. O sea, cualquiera puede levantar la mano y decir, soy consultor o quiero ser consultor y está bien. Lo que queremos nada más es que quede evidenciado ante los demás cuál es el nivel de experiencia que tienes y si de verdad estás siguiendo estas prácticas de consultoría relacionadas a las normas ISO, ¿no? Entonces, no hay una forma de hacerlo, pero me llamó la atención este esquema que tienen ustedes allá en México, que es el de acreditación de competencias laborales, si no me equivoco, e incluso Así han es. desarrollado un estándar para consultor.
claro, no consultor de sistemas de gestión, sino consultor en general, creo, ¿no? Consultor empresarial, ¿no? Cuéntame un poquito cómo funciona este esquema de acreditación allá en México, en qué consiste este estándar. Cuéntanos, por favor. Bien, esta es una estrategia internacional. Esta estrategia nace ya hace muchos años, principalmente con Estados Unidos, Inglaterra, Australia, entran varios países con la necesidad de que algunas actividades quieren de profesionales a dar esa función y desarrollarla con un buen nivel de desempeño. Entonces, se empiezan a crear, porque va a ser una carrera, pero sí va a ser una actividad que te puede, dicen, son actividades productivas. Entonces se crea el Sistema Nacional de Competencias. Bueno, en México se llama Sistema Nacional de Competencias, pero a nivel internacional lo que son las competencias laborales. Esto a raíz de que nos damos cuenta de que a veces no es suficiente un título profesional para ser exitoso en la vida, sino que hay otras habilidades, hay otras competencias que nos llevan a ser exitosos. Entonces se crea en la Organización Internacional del Trabajo, hay una página que se llama Sinterfor, no recuerdo la traducción de todo ello, pero en esa página tú encuentras a todos los países que han implementado el sistema de competencias en sus propios países y se crean oficinas que son las que lo van a articular. En México está el CONOCER, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Certifica a las personas, no a las empresas como hizo, no. Este sistema certifica a la persona con alguna actividad productiva que desempeña alineado a un estándar. Entonces, cada país lo que hace es identifica cuáles son esas actividades necesarias, se crea un comité, se desarrolla el estándar, se publica y está disponible a certificación. ¿Qué certificación es? Es un documento oficial que entrega el gobierno. Entonces, es educación formal, ¿sí? Porque cualquiera también levanta la mano, da un curso y te doy una constancia que imprimí aquí en mi impresora, ¿no? Esa es educación informal. Hay por ahí un documento en México que se llama el Marco Mexicano de Cualificaciones y hace la diferencia entre la educación formal, informal y no formal, son los tres que marca, y que nos dice que si estamos en la educación formal, necesitamos a ello, pero eso lo tiene que gestionar el país. El país es el que tiene que definir cuáles son las actividades que se deben desempeñar de manera homologada y certificada. Y en México ya hay varias relacionadas con la consultoría. Como bien dices, tú participaste en un proceso, yo como evaluadora, para una certificación de consultoría general. Ajá. Proporcionar servicios de consultoría general. Esa es una norma, un estándar, se llama estándar de competencia, el S0249. Y lo que tienes que hacer es, tú como candidato a certificación, tienes que demostrar esa competencia. Y se demuestra por conocimientos, se te hace un examen, por desempeños, puede ser en una situación simulada o real, para que tú demuestres que haces lo que el estándar dice. Y otra que es los productos. ¿Qué son los productos? El proyecto documentado. Entonces, yo como evaluadora, yo tengo un centro de evaluación, yo soy la evaluadora. Para hacerlo, primero debí certificarme en ese estándar que voy a certificar yo, y después como evaluadora, que es otro estándar, yo declararme y cumplir con ciertos requisitos para estar dentro de la formalidad, y que el dictamen que yo dé como evaluadora, la Secretaría de Educación Pública, que es el órgano supremo en cuanto a México para dar documentación oficial en materia de estudios, entregue el certificado. Entonces, esto es estrategia internacional a la que se ha sumado México, y se sumó por una exigencia de un tratado que tuvimos en su momento, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque si vamos a hablar de comercialización también, la mano de obra, podríamos por llamarle de alguna manera, también es una parte comercial, ¿no? También hay movilidad laboral a veces entre países. Y si vamos a hablar de una actividad, pues esa actividad tiene que estar alineada a algún estándar, y por eso se crean. En México tenemos un poco más de 1,300
Perú sé que también tiene su sistema, porque sí lo he visto en el listado de Sinterfor. Colombia, Chile, ha sido más estándares. De ahí de Perú me decían que había varios estándares, pero más operativos. En Sí, México ya hay más. el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, digamos que es el ente representativo del Estado que administra este sistema de certificación de competencias laborales. Sí, hay unos estándares y todo, pero claro, no hay ninguno relacionado al tema de la consultoría como tal. Creo que en su No, momento... y acá en México se ha trabajado, ya luego te voy a mandar de acá. Por ejemplo, yo tengo el 249, pero hay otro que es un poquito más amplio, que ya es con proyecto real. Acá puede ser un proyecto simulado, en el otro sí tiene que ser un proyecto real. Esa otra certificación tienes que pedir el permiso a la empresa a la que le realizaste la consultoría para que puedas lograr esa otra certificación, y empieza a ver por ahí de auditores también, o sea, ya hay de otro nivel de certificaciones que están disponibles porque México tiene ese tratado también con países de Latinoamérica o algo así, porque pueden entrar ustedes a certificarse y un documento de México, o sea, como extranjeros. México recibe en su sistema a extranjeros que quieran certificarse también con los Y, estándares en México. y entiendo que esta entidad, Conocer, es una entidad adscrita al gobierno, ¿no? Es una entidad estatal. Así es, de Ok, la Secretaría de Educación Pública. Es una oficina de la Secretaría de Educación Pública perfecto. que Y está ahí. ellos son quienes elaboran estos estándares. Ok, Sí, el conocer es el que los coordina, porque los estándares están elaborados por de participación de trabajadores, de empresarios, de sector gobierno, se reúnen de todos esos sectores para crear el estándar. entiendo, entiendo, perfecto. Me parece genial. Y Entonces, muy, cuéntanos un poco para entender. Yo he revisado este estándar, es el S0249, como tú mencionas, ¿no? Lo he visto un poco, pero de repente para quienes nos escuchan, ¿podrías describirnos un poco cuáles son estas competencias que se piden en este estándar que tiene que cumplir un consultor? las competencias, como es el de consultoría general, va a la primera etapa de la consultoría, desde identificar la situación o el problema que tiene la empresa, porque cuando, por ejemplo, hay quienes luego me preguntan en las mismas sesiones, oye, ¿cuál es la diferencia entre un asesor y un consultor, no? Y realmente puede ser muy delgada la línea entre uno y otro, y a veces es más interpretación. Yo lo que he visto es de que cuando alguien sabe qué es lo que quiere y te dice, dime cómo lo hago, ahí está el asesor. Pero cuando alguien no sabe qué es lo que le pasa, pero sabe que algo está mal, busca al consultor que tiene que hacer investigación. Entonces, una primer competencia es que para identificar la situación o el problema, tú tienes que hacer un levantamiento de información. Tú tienes que aplicar ciertas metodologías. Aquí el estándar te pide que hagas visitas de campo, porque muchas cosas las vas a observar. O sea, muchos dicen, es que ¿cuál es mi problema? Y te das cuenta nada más con irte a parar enfrente cómo lo hacen, ¿no? Dices, pues ahí está, o sea, hay desorden, no hay limpieza, no hay atención al cliente, o sea, todo eso lo puedes ver. Entonces, visitas de campo, investigación de fuentes de información, también de ahí se levanta información importante. A veces pásame tus datos históricos, vamos a ver cómo andas en quejas, cómo andas en producción, cómo andas en desperdicios, cómo andas. No, pues ni siquiera lo tengo. Y si te das cuenta, muchas empresas ni siquiera saben su problema porque no lo registran. Otra habilidad que te piden es las entrevistas. Cómo está interpretando cada empleado su función dentro de la empresa. Y te vas a encontrar si realmente hay una visión y misión compartida. Y otra de ellas es los cuestionarios que te ayudan a recabar información rápida. Y entonces te dice, aplica metodologías para que obtengas información y en razón de ello identifiques. A veces la empresa te dice, es que tengo un problema como que grisecito, ¿no? Y cuando tú lo detectas es negro, o sea, realmente es más de lo que ellos te podrían haber planteado, ¿no? Porque hay un iceberg, no sé, de la información, no sé si tú has llegado a ver esa imagen en donde dice, lo que ve la alta dirección, pues nada más ve lo de arriba, Claro. lo que ven los mandos medios y lo que ven los empleados a veces allá abajo son los que saben todos los problemas, ellos tienen más el sentido de qué es lo que está fallando, ¿no? Entonces es importante identificar la situación,
Ese es el primer elemento. La segunda es desarrollar la propuesta. Y al desarrollar esa propuesta, pues hay que justificar los tiempos, que de lo que tú encontraste, de ahí se desarrolla una propuesta. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque surgió esta necesidad. Esto se puede resolver con esta otra parte. Y la final es presentar la propuesta y darle un precio, darle una cotización. Ese tema es muy delgadito en el estándar, por eso te digo que ese es un tema de interés de muchos. Este estándar lo toca así, implicaciones del costo, ¿no? Y el beneficio que te va a dar. Entonces, son esas 3 etapas para este estándar. Tú tienes que cumplir con el proyecto documentado, con 2 desempeños, que es identificar la primera entrevista y la presentación de tu proyecto para convencerlo y que te contrate. Y aquí yo cuando hablo con los consultores les menciono que algo bien bonito de la consultoría es de que para la misma situación o problema de la empresa, no va a proponer lo mismo Rodolfo que Eloísa para solucionarlo, porque no hay una receta. Va a depender de las competencias del consultor, de la experiencia que tiene, de las habilidades de recabar información, de analizarla para poder proponer una solución. Entonces, eso es lo que hace valioso nuestro trabajo, porque no somos realmente competencia. Cuando tú te distingues por la calidad de tu servicio, no vas a tener competencia. Sí, claro, o sea, de hecho, creo que eso es lo que nos puede hacer únicos, ¿no? Porque el background con el que venimos es lo que nos impulsa a que podamos proponer Soluciones. soluciones o los caminos que vamos a recorrer, porque también muchas veces en la consultoría también es un proceso iterativo, ¿no? O sea, Sí probamos, es, de hecho, implementamos, sí. medimos y ahí aplicamos el PHBA y el PHBA como tal es iterativo porque es justamente planifica, ejecuta, ve cómo están las cosas y entonces o corriges o mejoras, una de las dos. Entonces los consultores Así también es. tenemos que estar Y siempre se acostumbrados a aprende. eso. Sí, siempre se aprende. Dice, o ganas o aprendes, ¿no? O sea, te fue bien y si dice no te fue, no, aprendí como no, ahora voy a como sí para la siguiente, ¿no? Ahí volvemos a la frase de Tomás Alva Edison, ¿no? Cuando le preguntan cuántas veces había intentado llegar a la solución del problema que planteaba. Y Eloisa, y Ah, cuéntame, ahora, este estándar entonces existe, ya está determinado. Me dices que, o sea, cualquier persona podría decir, oye, quiero ser candidato a certificarse. a certificar sus competencias como consultor y lo que tiene que hacer es asegurarse de cumplir las competencias de este estándar y pasa por una evaluación. Sé que ustedes hay en Así es, México y esta empresa que es Asenca, ¿no? Que es así es, una empresa autorizada para hacer esta evaluación, ¿verdad? así Ok. es, así es. Y esta evaluación son dos partes. Una de un cuestionario, me imagino, a manera de un examen y la otra parte que es ya Son tipo 3. taller, ¿no? Ah, tres. Haz Cuéntanos cuenta, cómo es. 3. Primero tus productos, tu proyecto documentado. Ah, ok. Ya. Una vez que ya tienes el proyecto documentado, estás listo para la segunda, que es la de desempeños. Hacer tu entrevista, tener ahí tu plática, tu relación con el consultor, con su consultante, ese cliente consultante, que te externa su situación y después tú le haces una presentación de una propuesta. Entonces a eso se le llaman desempeños, que se evalúa diferente. El producto es una lista de cotejo, el desempeño es con una guía de observación. Tú te habrás dado cuenta que yo nada más grabé la sesión y estuve observando y con eso estuve yo calificando el desempeño que se estaba llevando a cabo. Y el tercero es el de conocimientos, es aplicación de un cuestionario para ver qué tan bien ha comprendido los conceptos de consultoría que aplican a ese estándar. Y también este estándar está acompañado de alguna guía, alguna referencia, digamos, que el candidato revisa, o es simplemente que vengo con toda la experiencia que tengo y ya lo que salga con el estándar. Un plus que damos los centros de evaluación es una alineación, porque aunque tú hagas tu actividad de consultoría ya por mucho tiempo, puede ser que tú no conoces el estándar y entonces se les da primero un autodiagnóstico con respecto al estándar. Entonces, yo te aplico a ti, Rodolfo, el autodiagnóstico, igual y si quieres podemos hacer el ejercicio y si hay algunos interesados que me contacten, les mando el autodiagnóstico y va al 100%. Vamos a ver de ese 100%, de acuerdo a el sí y el no. Sí lo hago o, sí, o no lo he hecho o ni lo conozco. Entonces pone sí y no, sí y no. Y ahí viene una calificación. Sabes que hay quienes han llegado con un 30%. Dicen, oye, Elo, pues todo esto yo no lo hacía, yo no sabía ni que se llamaba así, o sea, yo
Entonces viene el autodiagnóstico. Del autodiagnóstico se da una alineación. La alineación es platicarles el estándar, interpretarles el estándar y cómo tú te puedes alinear a él. Entonces, la alineación lo que te hace es orientarte con respecto al estándar para que tu práctica de consultoría en un ejercicio simulado, porque puede ser también simulado o real, lo alinees, lo adaptes a los requisitos del estándar y se presenta ese producto, ese proyecto. Ah, perfecto. Entonces, sí viene acompañado con esa parte. Y después se hacen asesorías ya más particulares. Oye, la alineación le doy a un grupo de 10, 15 personas. Ah, ya, nos quedó claro el estándar, Eloisa. Perfecto. Ahora voy a hacer mi proyecto. Tengo dudas en esto, pero para mi proyecto, por ejemplo, tengo una, ya se certificó, una chica bien, bien interesante, porque me decía, oye, Elo, es que todos ya han hecho proyectos para empresas existentes, pero yo lo que voy a hacer es dar asesoría y consultoría más bien para crear una empresa de bienes inmobiliarios, porque eso es lo que yo sé. Le digo, pues está todavía mucho más interesante tu proyecto y claro que se puede alinear y dice, o busco otro proyecto. No, si a eso te vas a dedicar, haz tu proyecto para la creación de una nueva empresa. Entonces, se le abrió la mente de, ¿sabes qué? Aquí para ellos es con información interna, pero tú vas a ver mucha información externa para esos proyectos. Entonces, alineó todo su proyecto, abrió su mente a que eso también era un proyecto, es consultoría, porque también les dio consultoría y de hecho les fue un caso casi real, nada más hay el nombre de la empresa y los participantes, pero era un caso real y se certificó y muy contenta porque ella lo que hace ahora es darle asesoría a las empresas, consultoría que quieren abrir sus oficinas de inmobiliarias. Mira qué interesante. No, y coincido contigo en que hay que ser totalmente realistas, en que todos necesitamos una estructura. O sea, de hecho, Esa parte. hay casos de empresas que pueden ser muy exitosas a la vista y me ha tocado incluso consultar para alguna de ellas, o sea, empresas, imagínate, con más de 3.000 trabajadores, ¿no? Que tienen sedes en diferentes países y todo, y entonces he empezado a implementar ISO 9001 y te sorprenderías de que hay cosas tan básicas que no las están haciendo como haber definido bien las funciones y responsabilidades del Ah, personal, sí, o estar sí. pidiendo, o sea, llevar un registro de los reclamos de los clientes, o el clásico, un ejercicio que nunca, casi nunca me falla un ejercicio cuando hago esto con mis clientes de consultoría, que tú sabes que en estas decisiones de decidir contratar a una empresa de consultoría o no, usualmente pues tienes reuniones a la alta dirección, hasta los dueños, ¿no? Los socios por ahí, ¿no? Es una pregunta que usualmente me resulta en ese tipo de reuniones para un poco ponerlos en contexto de cómo están. Les digo, y ahí, ¿qué hacen cuando hay un reclamo en la empresa? Y entonces la típica respuesta es que nadie tiene claro qué pasa. Porque de pronto levanta la mano el dueño y dice, no, es que eso lo atiende Juan Pérez porque él es el responsable. Y de pronto otro de sus socios levanta la mano y lo contradice, no, pero acuérdate que hace 6 meses quedamos en que ya no lo iba a ver Juan Pérez porque él estaba sobrecargado y entonces lo tiene que ver ahora Lupita. Y de pronto otro levanta la mano y dice, no, lo que pasa es que Lupita no pudo hacerlo porque tal y tal. Y entonces ahí tú dices, wow, una empresa con tantos recursos y con tantas personas y todavía tiene problemas de primer mundo, ¿no? O perdón, de tercer mundo, ¿no? Así, problemas súper Así básicos. es. Entonces, ahí la norma ISO 9001 los ayuda para que se ajusten esos requisitos. Entonces, haciendo ese símil, todo consultor, así tengamos muchos Así años de es, tener sus experiencia, etapas, exacto, además que sus siempre nos tiene que vertientes. ajustarnos a un estándar, a un conjunto de requisitos, ¿verdad? Porque entonces eso hace que tengamos una estructura, un framework de trabajo más ordenado y que nuestros resultados se puedan replicar cada vez de manera más exacta. Porque si no, a veces tienes proyectos que te salen muy bien y proyectos que te salen muy mal, ¿no? Entonces la idea Sí. es que con los estándares o con este marco de Que- trabajo, todo puedas replicarse de manera exitosa. Y si me permites, te voy a platicar un caso Sí, de una persona que está queriéndose certificar como consultor, pero este consultor tiene muy arraigado la capacitación. Entonces, hace su proyecto, hace su levantamiento de información
y al final, dentro de la solución era certificar instructores para la empresa. Y cuando yo que busca el estándar, dice identificar la congruencia de la solución con la situación originada. Dices, a ver, la empresa tiene un problema de ventas en punto de venta y tú quieres certificar instructores. Dime en dónde entra, porque una cosa es capacitar a los vendedores, pero otra cosa es certificar instructores, porque también hay certificación para instructores. Pues no entraba, pero es algo que él tiene tan arraigado, es un servicio que él da y lo quiere meter a fuerza dentro de cada proyecto, ¿no? Que también es un proceso. Sí, pues, o sea, y qué bueno, ¿no? De hecho, que el estándar apunte hacia eso, porque, claro, uno puede, Cuestionar. tantos años de experiencia puede tener ese tipo de costumbres, o de repente también un tool de herramientas, ¿no? Un toolkit de Eso. herramientas tan grande que de pronto te encuentras con una empresa que necesita aprender a caminar, pero tú ya lo quieres llevar a las Olimpiadas porque lo has hecho y puedes. Exacto. Pero Esa es, esa el es otra contexto no situación. se presta para... Sí, a mí me pasa, lo hice. Algo que intento hacer en los procesos de consultoría que tengo es que yo pienso, estoy convencido, de que la norma ISO 9001 es una excusa para hacer innovación. ¿Ya? De hecho, hay algunas conferencias que he dictado en las que expongo esta postura, y es que yo creo que la norma de por sí es una herramienta para innovación, ¿no? Ya hay que justificarla, podría extenderme en eso, pero a lo que voy es, entonces, bajo ese pretexto, cuando abordo proyectos de consultoría de ISO 9001, si bien es cierto, nos enfocamos en cumplir los requisitos, pero también le comparto a la empresa oportunidades que tienen para que automaticen algunos procesos, para que los simplifiquen y todo, y soy muy orientado hacia tecnología, entonces por ahí los ayudo con algunas herramientas de tecnología. Entonces, pero pasa mucho esto de que las empresas dicen, ah, entonces lo que necesitamos es un ERP, un sistema, no sé, SAP, ¿no? Y eso nos va a solucionar todo el problema. Y entonces yo les digo, o sea, nadie dice que SAP no sea bueno, o sea, qué bueno que alguien pueda implementarlo, tenga los recursos para eso está, pero de Si no pronto hay estructura, tus necesidades ahorita no se van a solucionar con SAP. SAP incluso para ti, en el momento en el que te encuentras, podría ser más bien un problema más que le sumes a tu lista de pendientes. Entonces, no es el sí. momento para eso. Entonces, de repente, esta empresa, Sí, en el momento en el que está, con una hojita de Excel, una hoja de cálculo de Excel, y ya estamos, ¿no? No nos compliquemos. exacto. Sí, esa es la parte del contexto de la empresa que debemos considerar. Y que nosotros también tenemos que dejar muy claro qué necesidad tiene para que le podamos proponer una solución que le dé un buen resultado y no una solución que le genere otro problema, ¿no? Para mantenerlo. Porque la idea del consultor es de que no seas tú necesario del día a día, o sea, que puedas dejarlos y que marche ese proyecto que dejaste hecho en la empresa, ¿no? Porque también muchos, no sé si también te has percatado que muchos van con esa visión de que no me sueltes como consultor, que dependas de mí. Eso sí, eso es algo que también hay que cambiar. O también esta postura de que yo soy el consultor, yo todo lo sé y lo que yo te digo es correcto. Y no es así. O sea, al final un consultor va con propuestas que tiene que ir viendo cómo se van acomodando a la organización para que entonces puedas ayudarles a que ellos avancen. Y no al revés, no que la organización se vaya acomodando a ti. De hecho, es el mismo principio con el que implementamos la norma ISO 9001, ¿no? O sea, yo Así siempre es. digo que hay dos tipos de empresas, las que viven para cumplir la norma ISO 9001, que son las que finalmente van a decaer en el tiempo, y están las otras en las que más bien la norma ISO 9001 es una herramienta para que ellos puedan seguir avanzando. De hecho, aquí en el podcast Eloisa, tuvimos a Nelson Portugal, que es alguien que también entrena consultores, y bueno, él coincide contigo y conmigo en esto de que a veces esto de la consultoría hay que escuchar el llamado, ¿no? Porque a veces no todos, aunque queramos, podemos desempeñar este rol por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, él dice que uno tiene que escuchar el llamado cuando llega el momento de, entonces, de ser consultor, y él dice de que el consultor, o sea, él define el rol del consultor diciendo que el consultor tiene que ayudar a que la empresa alcance mejores resultados con los recursos que ya tiene. O sea, ahí está el éxito de un consultor. O sea, oye, con lo que tienes y ahorita que estás llegando a 10, con esto mismo yo te voy a ayudar a llegar a 50. Y ahí está el éxito de lo que hacemos como consultores. Entonces, creo que se enfoca mucho a esto que es con el estándar. Así que me parecería una muy buena práctica que todos comenzáramos a conocer este estándar y que lo comenzáramos a aplicar.
Así es, siempre es bueno. Yo le mencionaba a María, nuestro contacto aquí, de que es importante que nos alineemos a cosas que ya son probadas, que ya, es- ya están documentadas. Me gustan mucho por eso las normas ISO. Me gustan las normas, en México, normas oficiales mexicanas, ¿no? Todas las prácticas de trabajo en alturas, de ruido, de iluminación, o sea, en la parte de seguridad, salud, ya existen normas, nada más es cosa de aplicar porque ya todo el conocimiento de un grupo de expertos ya fue vertido en ese documento. Entonces, no hay mucho hilo que crear, nada más hay que saber o alinear para que le sea útil a la organización de cómo cumplir. Y en este caso, por eso yo me sumé al Sistema Nacional de Competencias, que es las certificaciones para esto. Yo apoyo a instructores a dar una estructura y está bien bonito ese estándar. De hecho, son dos estándares ahí, el S0301 y el S0217.01. Uno te enseña a diseñar el curso y hacer sus manuales y el otro te enseña a impartirlo. Porque a veces ni siquiera eso sabemos, a veces nosotros nada más llegamos y empezamos a hablar y no sabemos de que hay ciertos de aprendizaje y algunos aprenden y otros no, porque no cubrimos los dominios de aprendizaje, entonces tienen estructura. Y a mí eso es lo que me gusta, buscar parámetros que ya son probados y esos aplicarlos. Entonces se alinea con lo que estamos haciendo y yo me voy hacia esa parte y por eso es que estoy aquí. Soy auditora, soy consultora, soy evaluadora para competencias laborales y yo lo veo todo integral, realmente. Para Sí, mí creo que todo es... al final la disciplina de la normalización como tal es bastante valiosa y yo también estoy muy orientada hacia eso. Eloisa, comparto esta intención que tienes. De hecho, lo conversábamos el otro día también aquí en el podcast con Iván Castillo, un consultor de mucha experiencia también, y él me decía, Rodolfo, yo todo lo veo certificable. Todo lo veo certificable, haciendo referencia a que para todo debería haber un estándar. Y creo que ese es algo con lo que nos quedamos todos los que estamos en esta disciplina de la consultoría y normas ISO, que siempre estamos buscando una forma estándar de hacer las cosas, algo así como que la forma correcta, ¿no? O sea, oye, esto lo Sí, están haciendo sí, así, sí. pero ¿habrá alguna referencia para decir si esto se tiene que hacer así o si no, busquémosla? Y si no, hay que crearla, que también es el proceso de estandarización o También, normalización, ¿no? Entonces, eso también. me parece una muy buena costumbre, Eloísa. Eloísa, Sí. me ha dado mucho gusto conversar contigo. Quiero aprovechar, hay que mandar a María Altamirano, que digamos, Ah, ha sido quien sí, sí, sí. propició este contacto, así ya lo hemos mencionado varias Claro veces que aquí sí. en el episodio, así que hay que le lleguen estos saludos. Ella también escucha nuestro podcast, así que estoy seguro que va a enterar. Eloísa, quiero agradecerte mucho el que hayas tenido esta buena disposición para que hagamos esta conversación. Mira que ya vamos 1 hora y media y no la he sentido, Se fue espero que tampoco, rapidísimo el tiempo. Se pero ha fue sido muy rapidísimo. útil. Creo que le va a servir mucho a las personas y me gustaría que de pronto te despidas de nuestra comunidad y que les cuentes cómo encontrarte, de pronto quieren saber más de este estándar o si quieren incluso certificarse. ¿Qué te parece si nos comentas? Ok, me encuentran en Facebook como ACENCA, Instituto de Competitividad. Ahí lo que más estoy publicando son la parte de la certificación. Ahorita no he sido muy activa en poner más información porque me he dedicado mucho a auditorías y ya las auditorías, pues yo ya estoy contratada por una empresa para ello y la consultoría la doy más para referidos. O sea, cuando alguien ya me refiere es cuando yo entro, pero puede ser de esa manera que me localicen. Ahí hay una manera de enviar un chat y yo contesto en esa parte. Ya Perfecto, sea para ¿no? temas de ISO, porque no he hecho mis páginas para ISO, que también pues es mi tema de más de 20 años y pues con gusto compartimos todo lo que tengamos y podamos hacer. No, no te preocupes. Igual ahora en el episodio, en las notas, dejamos también tus datos de contacto por si alguien quiere hacerte una Ok, consulta. Estoy seguro que va a ser súper atendido. Eloisa, Eloisa M, ahí sí, te sí, lo daría, es eloisaM@acenca.mx. Acenca con C de casa y con K, pero ahí lo anotaríamos. sí, no te preocupes. Aquí le pedimos al equipo que agregue eso en las notas. Perfecto. Eloisa, agradezco nuevamente esta muy buena conversación y mis saludos hasta allá a México. Cuando estás aquí a Perú, espero que podamos repetir esta conversación, pero ya aquí Claro, en vivo. O si yo me voy para México, te busco y igual hacemos. bienvenido también, bienvenido. Te vamos a recibir aquí. Bueno, Pronto. muy bien, Adiós. gracias. Saludos a todos los que estén escuchando.